Buenos Y días, así estamos. chiquillos. Ah, llegó el Hola, profe. profe. No sé, ¿no? Sí, el profe. Bueno, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien. Bien. Qué bueno. ¿Cómo amaneció? Cansado. ¿Está cansado? ¿Está estresado? Igual es un tema todo esto. Sí, pues. Sí, yo para todo, profe. Sí. Ya vamos a empezar, chiquillos, ¿ya? Todavía faltan compañeros. Vos son recién 12. ¿Podría esperar un poquito, que sea unos 3 minutos? Ya. Por favor. Profe, ¿me alcanza a hacer un Porque tecito? porque después se van a ir metiendo de tarde y usted los va a tener que aceptar y los van a tener que interrumpir, entonces mejor esperar unos minutos. Ya voy a esperar unos 5 minutos, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya me Ya, chiquillos, ya esperamos 5 minutos. Vamos a comenzar la clase. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Una de las últimas cosas que vimos fueron las entradas a las minas. Les decía que es la entrada de una pequeña minera, que es un yacimiento tipo beta, o sea, tiene un espesor delgado respecto del el largo y el alto, así como los celulares que les mostré ayer, que un celular, ¿cierto?, tiene dos dimensiones más desarrolladas, esta dimensión y esta, pero la que está acá está menos desarrollada, el espesor. Eso corresponde al ancho donde están los viejos, ya el espesor. Por lo tanto, en profundidad sigue la beta y en altura también. Puede ser en altura o en profundidad hacia abajo. Hay nuevamente una entrada de una mina en donde se puede ver la fortificación. Si viene una mina, una pequeña minera, uno ve que ya tienen más inversión respecto de otras mineras más pequeñas cuando vimos una foto de unos viejos que estaban sin casco, ¿cierto? Sin zapatos de seguridad. Aquí se ve que están trabajando más conforme a la norma. La norma te exige, la normativa vigente en Chile y en otras partes, te exige ciertas medidas de seguridad, ¿ya? Bastantes medidas de seguridad. Entonces, una de ellas es que la entrada, ¿cierto?, de la mina esté muy bien fortificada para evitar justamente la accidentabilidad producto de caída de roca. Las caídas de roca en minería se llaman planchoneo, porque al caer las rocas, ¿cierto?, tiende a planchar al viejo. De ahí viene el nombre planchoneo. Esa es una línea férrea, ¿cierto?, que me hace ver que pueden entrar y salir carros. Normalmente no es que haya una locomotora, sino simplemente las mismas personas empujan los carros hacia adentro y hacia afuera. Este madero de arriba le llaman sombrero los viejos. Y los postes estos le llaman pie derecho. Independiente que uno esté al lado derecho o otro al lado izquierdo, a ambos le llaman pie derecho, sombrero. Entonces cada cierto Profe, espacio, sí, ¿por qué esa estructura no la ocupan con fierro o si igual ocupan fierro? sí, también ocupan eh, estructuras de acero, pero en este caso no es necesario. Se entiende que es suficiente esa madera. No son
no son maderos delgados. Si tú ves el diámetro de los pies derechos debe ser de unos 20 centímetros. Y las vigas o los sombreros también tienen 20 a 25 centímetros. Son generalmente madera de eucaliptus, ya que es más resistente que el pino. Ahí está otra bocamina, ¿cierto? De una mina antigua en España. Cuando ubiqué esta foto, era una mina antigua de la época de los romanos en España. Seguramente sacaban cobre para obtener bronce. Acuérdense que el bronce es una aleación, ¿ya?, entre el cobre y el estaño. Esta no la habíamos visto, esta es una nueva foto que no habíamos visto. Podría ser el interior de la mina que vimos al principio. Podría ser el interior de esa, ¿ya? Imaginemos que sea el interior de esa. Entonces uno ve que al interior también está bien estructurada, bien ordenada la mina. Se ve que hay agua en el piso, que es normal. Piensen ustedes que estamos bajo tierra, o a lo menos hacia arriba hay un cerro, como en el caso de la foto anterior. Por lo tanto, es natural que el agua infiltre por las rocas, producto de las lluvias, las precipitaciones, y tienda a inundar un poco, ¿cierto?, la mina. Entonces la idea es, antes de comenzar una explotación minera, ojalá hacer un estudio de la hidrología, cómo se comportan las aguas subterráneas, cómo se comportan las aguas lluvias dentro de una mina. Asesorarse en ese sentido. Tenemos los rieles de tren que siguen, ¿es cierto? Y al fondo se ve un carro. Se ve harta luz. Y ahí hay marcos de acero, como pueden ver. Eso que está ahí son marcos de acero. Eso hace pensar que la roca, por la fortificación que hay, ahora vemos unos pies derechos más gruesos todavía, la roca no es de muy buena calidad, por eso hay tanta fortificación, justamente para evitar accidentes. Eso es lo que se puede destacar. Lo que también podemos ver ahí es que hay como dos cañerías que van por un costado del túnel. Una de las cañerías es de aire comprimido y la otra es de agua. Aire comprimido, agua. Eso significa, o puede ser agua la de arriba y aire comprimido la de abajo. Eso significa que tengo energía neumática, ¿cierto?, al interior de la mina. ¿Ya? El aire comprimido se usa mucho en las minas pequeñas y en las minas grandes también. Y eso significa que la empresa tiene un compresor que comprime el aire y lo lleva al interior de la mina para usarlo como elemento energético, que es lo que alimenta, ¿cierto?, la jack leg o la stopper, que imágenes vimos. Profe, ¿y el oxígeno? El oxígeno, se supone que hay ventilación, por lo que veo acá, es una mina más o menos grande, no es pequeña, por lo tanto, lo más probable es que no haya ventilación natural. Entonces deben tener ventiladores que inyecten aire para abastecer todos los túneles. No sé qué tan profundo sea o qué tan largo sea este túnel, o si tiene más túneles que lo cruzan, pero por lo que se ve en la foto, deberían tener ventiladores auxiliares que inyecten aire, y por otro lado, tiene que haber una chimenea una chimenea significa un túnel vertical. Ese túnel vertical serviría para que el aire salga, el aire contaminado. Entonces seguramente el aire limpio entra por este túnel principal y el aire contaminado o viciado debe salir por una chimenea vertical que debiera estar en esa posición. Eso cuando las minas ya son más grandes, tienen túneles mayores, porque cuando son más pequeñas no es necesaria la ventilación artificial. Basta con una diferencia de presión entre la entrada y la salida, diferencia de presión atmosférica,
entre la entrada y la salida, y eso permite el flujo de aire. Ya van a ir entendiendo algunas cosas con más detalle en la medida que vayamos creciendo en la carrera. Ya, profe, gracias. Y ahí hay otra entrada de minas, ¿cierto? Hay unos viejos del gobierno ahí que están revisando, seguramente pueden ser del Senageomin o inspectores del Ministerio de Minería, no sé. Pero es en Chile. Es una entrada de una mina, ¿cierto? Y en la entrada de la mina hay un letrero afuera en donde están los elementos de seguridad que debe tener cada persona que entra a la mina. Están revisando un material que está afuera, que se ve claramente son óxidos de cobre, y eso. Estas personas no están revisando las minas adentro, ni podrían revisarla por la pinta que andan trayendo, solamente están afuera. Porque ustedes ven, andan con puro casco, no andan con lámpara, no andan con aparentemente ningún otro elemento de seguridad. ¿Quién sabe lo que es eso que está ahí? O se les ocurre qué puede hacer. ¿Pasta afilando? ¿Afilando? ¿Mm? No, la idea es como que estoy afilando algo, ¿cierto? Pero no es eso. Esto que está acá se llama muela, acá hay otra muela, y van girando estas muelas, puede ser con un motor eléctrico, ¿cierto? Originalmente eran con fuerza humana, tenían un palo acá largo que les permitía hacer girar esto, o con una mula, una burra, hacen girar estas dos muelas sobre esta especie de olla. Ahí adentro se mete el mineral de oro. El mineral de oro se mete ahí adentro, o sea, roca con contenido de oro, y esas muelas van chancando, ¿cierto? Moliendo el mineral de oro que yo voy ingresando aquí adentro, para liberar las partículas útiles. Porque cuando yo tengo una roca, ¿cierto? No todo es oro, hay puntos de oro nomás. Entonces, eso tengo que quebrarlo para liberar las partículas que están dentro de la roca. Porque puedo ver los pedazos de oro o los trozos de oro por fuera, pero adentro también puede haber oro. Entonces, la idea es quebrar esto para liberar las partículas útiles que están encerradas en la roca. ¿Ya? Para eso es la conminución, o el chancado y la molienda, para liberar las partículas útiles, que en este caso, si estamos hablando de un yacimiento de oro, sería el oro. Allá atrás se ve otro equipo de esto, son equipos más bien artesanales, son molinos artesanales, ¿ya? Entonces, se mete primero el mineral de oro, esto lo va moliendo, y después se agrega mercurio líquido, que es venenoso, y no cualquiera lo puede comprar. Ese mercurio lo que hace es atraer las partículas de oro, atrae las partículas de oro y de plata, y de platino, las atrae. La plata, el platino y el oro. Porque generalmente donde hay oro también hay algo de plata, y podría haber platino. Entonces todo eso se junta en una masa así como la greda, que le llamamos amalgama, que es una mezcla de mercurio, ¿cierto? Partículas de oro, partículas de plata, de platino. El mercurio atrae a todas esas partículas por una cosa química, ¿cierto? Y finalmente se saca esa masa de mercurio, se mete en una especie de toalla y se estruja. ¿Para qué? Para botar todo el resto de mercurio que no agarró oro. ¿Ya? Se estruja y va a quedar una masa finalmente de mercurio, plata, oro y algo de platino. Y esa amalgama pesada, ¿cierto? Porque el mercurio también es un metal pesado. Recuérdense que es líquido a la temperatura ambiente. Después esa masa se lleva al fuego, ¿cierto? Se calienta, y al calentarse al fuego se evapora el mercurio, porque el mercurio, si a temperatura ambiental es líquido, si lo caliento se evapora, ¿ya? Entonces el mercurio metálico se evapora y va a quedar solamente el oro, la plata y el platino.
A eso le llaman doré, los viejos, metal doré. Metal doré. ¿Alguien le conoce otro nombre a esta cosa que estamos viendo? Tiene un nombre más, ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? que si le conocen el nombre a esto, a este equipo. Ah, Si tiene una especie de molino, los mineros le tienen un nombre especial. Tarea para la casa. Tarea para la casa, entonces aprender cuál es el nombre de eso. Ahí tenemos la frente, ¿cierto?, de explotación de una mina de carbón. Esta foto es bien posible que sea una foto en Chile, en Lota seguramente. Hay muchas minas de carbón en Lota. Hubo un tiempo que se explotaba carbón de manera industrial ahí por una empresa que se llama ENACAR, Empresa Nacional del Carbón, ¿ya? Pero se dejó de explotar porque por mucho tiempo el costo de mantener estas minas era muy alto para el fisco. ENACAR era parte del Estado, así como ENAMI, Codelco. ¿Por qué? Porque estas minas están muy en profundidad, lo que significa ventilar, fortificar, lo vuelve más costoso, ¿cierto? No son mineras de superficie, no son minas de superficie, y aparte era muy insegura. Y para más remate, el carbón que sacaban no era de muy buena calidad. ¿Qué significa eso? Que no tenía mucho poder calorífico, ¿ya? El carbón se mide por el poder calorífico, las calorías que que es capaz de entregar. Entonces este carbón no era capaz de entregar muchas calorías respecto de otros carbones de otros lados, ¿ya? Entonces decidieron cerrar porque tenían pérdidas del orden de 1.000 millones o más anual, 1.000 millones o más anual de pérdida en ACAR. Entonces la cerraron, si no me equivoco, la cerraron en el 97, 98, no recuerdo bien. El tema es que así era el trabajo en las minas de carbón, bien sacrificado. Ustedes ven ahí unos viejos que claramente no tienen las mejores medidas de seguridad, tienen unos martillos neumáticos, los viejos le llaman guagua, esos martillos neumáticos, solamente son martillos, no son jackleg, ¿ya? O sea, golpean simplemente, impactan el cerro, y con eso van botando el carbón y lo van tirando a esta correa transportadora que hay aquí al lado, y eso se va yendo hacia afuera, ¿ya? Una vez que acumulan cierta cantidad de carbón, lo van tirando con pala, y el carbón va saliendo hacia afuera. Ahí vemos unos tremendos pies derechos de madera, aproximadamente unos 30, 25 centímetros de diámetro, de madera de eucaliptus. Vemos que esto que está ahí, todo esto es acero. Son escudos de acero. Y sobre eso ponen tablones para evitar que caiga material más pequeño. Cada uno de estos es un pilar hidráulico, y con presión hidráulica, presión de aceite a alta presión, va manteniendo, así como las gatas de los autos, va manteniendo esto levantado. Esa es la medida de seguridad para trabajar en la frente. Entonces, en la medida que van avanzando hacia la izquierda, esto también se tiene que ir corriendo hacia la izquierda. ¿Alguien quería decir algo? Profe, si se saca eso, entonces se caería toda la construcción. Sí. Porque los mantos de carbón no son la roca que circunscribe el manto, lo que está alrededor del manto. Esto es todo lo contrario a la veta. Cuando hablamos de manto, estamos hablando de yacimientos más bien acostados, ¿ya? Entonces el espesor del manto vendría siendo la altura donde están trabajando los viejos. Entonces el manto se extiende hacia allá y hacia adentro. Entonces este espesor viene siendo como el espesor del celular. Los mantos de carbón están sobre roca que no es muy competente. Por lo tanto, si no tuvieran esto, lo más probable es que caería mucho material y los viejos morirían. Por eso trabajan con estas medidas de seguridad. Lamentablemente las medidas de seguridad se toman producto de los accidentes, ¿ya? Antes
detrás de cada procedimiento de seguridad, detrás de cada medida de seguridad, hay muertos. Los semáforos nacen a raíz de los atropellos, los pasos peatonales igual, los ceda el paso, por ejemplo en el caso del tránsito. Todas las medidas que nosotros conocemos de seguridad, el cinturón de seguridad, los airbags, todo tiene que ver con la experiencia que tenemos de tasas de accidentabilidad que nos indican que hay que tomar medidas. Entonces estas medidas se tomaron producto de muchos viejos que murieron al principio, no aquí en esta mina, sino en las primeras explotaciones de carbón. Ya quizás aquí nunca ha muerto nadie. Entonces, a la medida que se fue explotando más industrialmente los yacimientos, producto de la revolución industrial, que empezó a requerir de muchos insumos, de carbón, por producto al principio de la maquinaria a vapor, ¿se acuerdan? La revolución industrial parte, ¿cierto?, con un desarrollo de las máquinas a vapor, por lo tanto necesitaban alimentar las calderas con carbón. Entonces empezó a explotarse en forma masiva, sin la experiencia previa, por lo tanto empezaron a haber accidentes, asimismo en las textiles, ¿ciertos? Accidentabilidad, que obligó, ¿cierto?, a los ingenieros a tomar medidas. Y ahí nace, digamos, la prevención de riesgo. Entonces la prevención de riesgo es una consecuencia de la revolución industrial. Y otra consecuencia de la revolución industrial son las leyes laborales, ¿ya? Porque al principio los viejos trabajaban, qué sé yo, 16 horas al día, nacen los sindicatos, ¿cierto? Empiezan a exigir mayores medidas de seguridad, empiezan a exigir, por ejemplo, que tengan derecho a sentarse, ahí nace la ley de la silla, donde tiene que haber una silla cada cierto número de personas que están trabajando durante el día para que se puedan sentar, y así nacen de a poco todas las leyes laborales, todo como consecuencia de la revolución industrial. O sea, junto con la revolución industrial nace la prevención de riesgos, nacen los sindicatos, nacen las empresas dedicadas a promover la seguridad, como el IST, ¿cierto? Instituto de Salud del Trabajador. Ahí atrás vemos una cosa que se llaman castilletes le llaman a eso, que son maderas cruzadas como para hacer una especie de paralelepípedo, una especie de cubo, en donde hay palos como ustedes ven hacia allá y hacia los lados. A ambos lados se ve igual esto. Entonces se forma como una especie de castillo de madera para también soportar parte del techo, más atrás de donde están estos escudos hidráulicos. Seguramente en esta manguera va el aceite hidráulico que va permitiendo que estos sirvan de soporte. Para que existan estos soportes tiene que haber aceite hidráulico que los está levantando, ¿ya? Así como los cilindros que movían los equipos, son lo mismo estas especies de gatas, ¿cierto?, que están a presión manteniendo el techo en pie. Hacia atrás todo está derrumbado, todo lo que se explotó atrás de eso está todo derrumbado ya. Entonces a esos viejos claramente les faltan lentes de seguridad y la trompa, a lo menos. Se ven que los trajes antiguos eran azules, eran de material de jeans, claro, por lo resistente que tenían. Que el jeans en general es un material muy resistente. Realmente el jeans lo inventaron los gringos en la época de los cowboys, ¿ya? La primera marca es Levi's, de ahí nace después Wrangler, Lee y otras marcas. Ya, ahí se ve un viejo saliendo de su turno, ¿cierto?, de una minera. Lo más probable es que sea una foto en Chile esta, de cómo salían los viejos de trabajar en la minería del carbón. Como ven, es un trabajo muy duro. Los viejos no salen sucios porque quieren salir sucios. Es porque están respirando un polvo fino, y ese polvo fino de carbón está en el ambiente. Ese polvo fino de carbón es altamente combustible cuando hay cierto grado de polvo en suspensión, que es hollín, ¿cierto? Hollín, carbón en el aire.
cuando está combinado con un cierto porcentaje de oxígeno, se vuelve inflamable. Y cuando hay mayor cantidad de ese polvo de carbón, también con un cierto porcentaje de oxígeno, es explosivo incluso. Explosivo. Los primeros motores diésel no ocupaban petróleo. Los primeros motores diésel utilizaban justamente carbón en polvo para el encendido. Entonces, estas minas son, aparte de inseguras en la parte laboral, pueden ser incluso inflamables, o sea, se incendian todos los túneles, pueden ocurrir explosiones. Aparte los mantos de carbón, porque estos yacimientos son de origen sedimentario, ¿ya? Este carbón es de origen orgánico, ¿ya? Se piensa que este carbón fue formado por bosques o selvas que iban depositando, ¿cierto?, sus hojas, y después, producto de cataclismos que hubieron, fueron cubiertas estas selvas, y esa alta presión con bajo porcentaje de oxígeno fue formando el carbón, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero los árboles transforman durante el día el CO2 que hay en el ambiente y lo transforman en oxígeno. Entonces el CO2 en el día sale como oxígeno, pero el carbono queda retenido en los árboles, en las plantas. Toda planta o árbol que tiene hojas verdes va capturando carbón del ambiente y lo va almacenando en su estructura. Por lo tanto, todos estos bosques, y no solamente bosques, sino pastos, ¿cómo se llama? Arbustos, comprimidos a alta presión, producto de cientos de años, ¿cierto?, de material que sigue cubriéndolo, se transforma en carbón finalmente. Entonces el carbón y el petróleo son yacimientos de origen orgánico, ¿ya? Orgánico. No tienen el origen de la pirita, de la calcopirita, que son elementos inorgánicos, ya no tienen nada que ver con vida anterior a ello. Algunos, tú sabes, hay teorías de que el petróleo viene de organismos vivientes de hace millones de años. Algunos piensan que son restos de dinosaurios, que hubo un gran cataclismo, ¿cierto? Algunos dicen que fue un meteorito, ¿cierto? Murieron millones de animales alrededor de todo el mundo, y después con el tiempo se fueron cubriendo, seguramente hubo mucho volcanismo, y finalmente eso se transformó en depósitos que hoy en día son depósitos de petróleo, los bosques, depósitos de carbón. Ya son todos de origen orgánico, son teorías, ¿cierto? No tenemos claridad, ciencia cierta de qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió. Pero de que son de origen orgánico, eso es seguro, porque en el carbón a veces se incluyen dos trozos de carbón, por ejemplo, que se tienden a desprender así como en forma de laja. Hay a veces hojas, claramente hojas de árbol que fueron comprimidas, y bueno, ahora son carbón. Se produce un intercambio atómico, iónico, entre la gran parte orgánica, y solamente va quedando el carbón. Asimismo ocurre la fosilización también, ¿ya? Bueno, son pinceladas de algo de geología. Ya les decía que estos viejos, ¿cierto?, lo más probable es que tengan los pulmones muy contaminados. Ustedes ven que no están ocupando máscara ahí, por lo tanto están aspirando todo ese polvo. Eso produce enfermedades, los pulmones se van endureciendo porque van penetrando todas estas partículas de carbón, o en el caso de las minas de cobre o de oro, va penetrando un material muy fino que se llama sílice, que en el fondo es como cuarzo molido, y eso lo van aspirando, y eso se va depositando en los alvéolos pulmonares. La partícula más fina, la que prácticamente no vemos, esa es la más peligrosa, porque la que vemos se puede filtrar quizás con una máscara, con un paño húmedo, pero la más delgada, la más fina, la de menor granulometría, es la que finalmente penetra y llega hasta los alvéolos pulmonares y empieza a endurecer los pulmones, ¿ya? Y ahí viene la enfermedad de silicosis en el caso del sílice, en el caso de las minas metálicas, de cobre, de oro. Ahí tenemos muchos sílices, casi todos los yacimientos metálicos son
están asociados a silicatos, o sea, al sílice. Y en el caso del carbón hablamos de antracosis, no de silicosis, antracosis, ¿ya? Que es lo mismo, pero con partículas de carbón. El carbón mineral, no sé si alguno lo ha tocado o lo conoce, es bien quebradizo y duro. Entonces también tiende a formar como una especie de vidrio molido, ¿ya? Ya estos viejos están endurecidos por el trabajo, les importa muy poco fumar o cuidarse. eh, Llegan a puro tirarse a la cama estos viejos. No tienen mucha vida familiar, o no tenían mucha vida familiar. En la minería, producto de las distancias que hay, eh, generalmente lejos de los lugares donde ellos viven, ven poco a su familia. Es bien dura la pega del minero. Sigue siéndolo, a pesar de que hoy en día hay muchas medidas de seguridad y mucho cuidado. Significa estar lejos de la familia, por los turnos, ¿cierto? Yo trabajaba 11 por 3, 11 días de trabajo por 3 de descanso. Entonces no veía casi nunca a mi familia. 6 días al mes. Hoy en día ya, gracias a Dios, no existen esos turnos. Eran 11 por 3, eran horribles esos turnos. Hoy en día existen los 10 por 5, 7 por 7, 3 por 4, más bien dicho 4 por 3, 4 días de trabajo, 3 de descanso, 7 por 7, 10 por 10, 15 por 15. Esos son los turnos que hay ahora. Ahí vemos un rajo, ¿cierto? Un rajo que aparentemente está abandonado, o no sé si está trabajando, no veo ningún equipo en ese momento, puede que no se vea por el tamaño, pero no sé si está abandonado o no, pero el tema es que se está acercando mucho a una ciudad, a pesar de que esa ciudad seguramente nació a raíz de esa minera, ¿ya? Hay casos excepcionales, por ejemplo, Calama, ya era una ciudad cuando se descubrieron los yacimientos de cobre, una ciudad boliviana, ¿ya? Ahí ocurrió la única batalla entre los chilenos y los bolivianos, en la Guerra del Pacífico. De ahí nace el único héroe que tienen los bolivianos, que es un bisabuelo de Andrónico Luksic, ¿ya? Un bisabuelo. O sea, los Luksic tienen sangre boliviana y ya en esa época ya eran personas acomodadas. El apellido es Avaroa, no me acuerdo el nombre de pila, pero Avaroa era el boliviano que vivía en Calama y que defendió Calama de las fuerzas chilenas. Y ese es el héroe que tienen los bolivianos en la Guerra del Pacífico. Después de eso, los bolivianos abandonaron a los peruanos. Ellos los metieron en la guerra, los bolivianos, a Perú, los metieron en la Guerra del Pacífico y después de la caída de Calama, abandonan la Guerra del Pacífico y dejan solamente a Perú peleando. Obviamente no fue muy mal visto por parte de los peruanos, ya que los bolivianos los metieron en la guerra. Avaroa viene siendo como el bisabuelo o tatarabuelo del actual Luksic, ¿ya? De hecho, el apellido del papá de ellos es Andrónico Luksic Avaroa, ¿ya? Y el hijo del héroe se llamaba Andrónico Avaroa. El hijo del héroe boliviano se llamaba Andrónico Avaroa, que viene siendo como el abuelo o el bisabuelo de los Luksic de ahora. Y ya trabajaba el salitre y otras cosas, vendía pólvora para la minería. Era un empresario importante. O sea, los Luksic no se volvieron ricos del día de ayer, ya vienen de mucho antes. Ahí se ven botaderos, no sé si se dan cuenta, son como unas tortas de material. Eso es material estéril que van sacando, ¿cierto? Y van depositando generalmente cerca de la mina. Eso obviamente va contaminando, impactando sobre el medio ambiente. Ahí ya se ve un botadero, por ejemplo, que ya lleva mucho tiempo, se ve que tiene vegetación. Han hecho seguramente trabajos para recuperar esta zona con vegetación originaria.
como lo que hay cerca de allá de ese lago o laguna. Eso está plantado por el hombre, ¿ya? Eso hace que estos botaderos de material vuelva a la vida, ¿cierto? Ayuda a descontaminar el aire y además afirme toda esta zona que es material suelto, ¿ya? Y evite que el día de mañana con lluvias copiosas esto caiga, se derrumbe. Entonces es muy importante reforestar los botaderos, los tanques de relave, una vez que son abandonados. Pero se tiene que reforestar con especies nativas y que sean capaces de resistir esos elementos contaminantes. El cobre es un elemento contaminante, un metal pesado, ¿ya? Cuando hablan de metal pesado, por ejemplo, en Estados Unidos a los grupos de rock pesado le dicen heavy metal, metales pesados. Es porque los heavy metal son o el heavy, bueno, una cosa el rock, pero viene asociado a eso, a los metales pesados. Entonces, uno de los metales pesados más conocidos, bueno, el hierro es un metal pesado, el aluminio es un metal pesado, el plomo, el mercurio, el arsénico, todos esos elementos son metales pesados y son muy contaminantes. Esto podría ser una mina de cobre, ¿cierto? Pero esa mina de cobre, dentro de su masa de silicatosa, donde se concentró el cobre, no solamente tiene cobre, tiene hierro, porque hay mucha pirita, y tiene otro elemento en menor porcentaje, como es el arsénico, el mercurio, el plomo. Y eso, por muy poco que haya en el ambiente, por muy poca cantidad que haya, que no me permite explotarlo con un fin económico, es muy contaminante, ¿ya? Para la gente que respira eso y para las plantas y la flora, ¿cierto? La flora y la fauna. Porque ya viene el conejo, se come esa planta con alto contenido de cobre y plomo, se envenena, no es que muera al tiro, pero se va envenenando, y después viene un zorro y se come ese, entonces se va contaminando toda la cadena alimenticia, o los mismos viejos cazan conejos y se van metiendo eso en el cuerpo. Esos son impactos que ahora conocemos y ahora nos protegemos de ellos a través de leyes, como la ley 19.300, que es la ley de medio ambiente. Y existe el Ministerio de Medio Ambiente, existe la Superintendencia de Medio Ambiente, los tribunales ambientales, el Servicio de Evaluación Ambiental, en donde los proyectos mineros tienen que pasar por su aprobación. Y todo eso que seguramente vamos a ver más adelante. Pero antes nadie hacía caso de eso. Hace 20 años atrás no había una ley ambiental en Chile. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ocurre con la mina así, por ejemplo, cuando están siendo trabajadas? Si hay una tormenta o cosas así, una lluvia. Si hay una mina que está siendo trabajada y hay una tormenta fuerte, generalmente se paraliza la obra. Ya cuando hay tormenta, por ejemplo, cuando habían tormenta en Chuque, o hay tormenta en Radomiro Tomic, o en Saldívar, o en Doña Inés de Coyahuasi, que son mineras que están en altura, en el altiplano, son rajos, y cuando hay tormenta, normalmente las tormentas en el desierto son duras, llueve muy poco, pero cuando llueve en el desierto es cosa seria. Ustedes vieron lo que pasó el 2015 en Copiapó, en Chañaral. Eso ocurre cada cierto periodo, no es siempre, pero ocurre. Lo mismo en Calama, en todas esas zonas. Entonces se tiene que paralizar, por un tema de seguridad, se paraliza ahora hasta que pase la tormenta. ¿Por qué? Porque esas tormentas están asociadas generalmente a tormentas eléctricas también, ¿ya? Tormentas eléctricas, entonces pueden caer rayos, dañando a las personas, a los equipos, entonces hay que parar, ¿ya? Y si hay zonas donde cae nieve, con mayor razón, ¿ya? Ahí tenemos una imagen donde se ve la dimensión que tiene un camión minero en relación a una camioneta, de las que andan en la calle, una camioneta 4x4. Ese, si no me Profe, equivoco, esos camiones tienen un nombre.
Camión fuera de carretera, así se llaman, camiones fuera de carretera o CAEX. CAEX. Ahora le llaman CAEX, pues en mi época le llamaban camiones fuera de carretera. CAEX significa camión de extracción. Pero todos los camiones extraen cosas, pues, camión de extracción. Camión de extracción significa CAEX, está como abreviado. Generalmente en el mundo se conocen como camiones fuera de carretera. ¿En qué sentido? Que no pueden andar en una carretera común y corriente. Pero se llaman camiones fuera de carretera. Por el ancho que tienen, el tonelaje. En inglés se dice off-road, off-road. O-F-F-R-O-A-D, off-road. Entonces algunas camionetas grandes tienen pegado un logo y dice off-road, como para demostrar que son grandes. Es un Caterpillar, no sé, el modelo, un 793, el modelo, un Caterpillar. Aquí adelante tiene un tremendo motor diésel. Ahí va el radiador, ¿cierto? Detrás del radiador está el motor diésel, que es un motor a combustión interna. Ese motor a combustión interna no es el que mueve el camión, como uno podría creer, porque esta camioneta tiene un motor, ¿cierto? Y las micros y los camiones que ustedes conocen que andan en la calle, gracias a ese motor se mueve el equipo. En este caso, el motor que tiene este camión no mueve el camión, lo que hace es generar electricidad. Detrás de ese camión hay un alternador. Ese alternador genera electricidad, y esa electricidad alimenta dos motores eléctricos que están aquí atrás. Aquí atrás, en las ruedas traseras, donde hay dos ruedas al lado derecho y dos ruedas al lado izquierdo. O sea, el camión ocupa 6 neumáticos, pero en las ruedas traseras están los motores, en los ejes de las ruedas están los motores eléctricos, son tremendos motores eléctricos. Y esos son los que mueven el camión, alimentados por el alternador, que a su vez es movido por el motor diésel. Entonces el motor diésel mueve un alternador, se genera mucha electricidad y esa electricidad alimenta los motores eléctricos que mueven el camión. Así como funciona resumidamente el tema. Si tuvieran que ser movidos por un motor diésel y no por los motores eléctricos que les digo, el motor tendría que ser mucho más grande todavía, siendo que ya es grande, enorme, ¿cierto? Al final esto es como una pequeña termoeléctrica que genera electricidad para alimentar a estos motores eléctricos que están atrás. Se imaginarán ustedes que todo esto es muy costoso, ¿cierto? Estos camiones, piensen que una camioneta vale 16 millones de pesos. Una camioneta, ¿se pueden dar cuenta de dónde es esta foto o no? ¿Hay algún detalle que diga de dónde es la foto? Yo creo que acá en Chile, en alguna minera chilena. ¿Se puede ver la patente o algo captan de la patente de la camioneta? Argentina. Como pista de Argentina. Eso, ¿cierto? Una patente argentina. Sí, Argentina. Eso es el único detalle que, porque podría ser chilena perfectamente, pero por la patente uno se da cuenta que es seguramente una mina en Argentina. Argentina en los años 90 tuvo un despertar por la minería, nunca pescaron mucho la minería, porque allá los movimientos sociales, los sindicatos, todo es muy fuerte. Es un país socialista hace mucho tiempo, Argentina. Si bien estuvo una persona ahora último de derecha gobernando, pero desde que nació Perón, desde que nace, que uno de los líderes destacados de los argentinos, pasó a ser un país socialista y de ahí viene el movimiento peronista. Entonces, le hacen la cruz a todo lo que tenga que ver con contaminación, le hacen la cruz a todas las inversiones extranjeras. Entonces, por mucho tiempo estuvo paralizado el tema minero. Y en los 90 hubo un despertar minero. Ellos también tienen muchos yacimientos, al igual que nosotros, porque los yacimientos generalmente están cerca o en torno a la cordillera. Las grandes fuerzas tectónicas que generan la cordillera, a su vez generan volcanes. Y esos volcanes tienden a formar yacimientos con el tiempo, yacimientos metálicos. Entonces también tienen mucha minería ellos, hoy en día. Hay muchos chilenos trabajando en Argentina. Asimismo hay muchos chilenos trabajando en Perú. Tengo colegas que están trabajando en Perú en estos momentos. ¿Por qué? Porque la mano de obra chilena, los ingenieros, los técnicos chilenos, porque nosotros tenemos años de minería, ¿cierto?
Yo estudié ingeniería en minas en la segunda universidad más antigua de minería en Chile. Y la Universidad de La Serena antes se llamaba Escuela de Minas, la ex Escuela de Minas. Ahí hizo clase Ignacio Domeyko y nació en 1887, imagínense. O sea, la Universidad de La Serena se remonta a 1887. Y la más antigua es la Universidad de Atacama. Al principio eran técnicos mineros los que estudiaban ahí. Después, con el tiempo, nace la ingeniería. Entonces, nuestra fuerza laboral es muy bien catalogada en el exterior. Por eso hay muchos chilenos trabajando en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, pero principalmente en Argentina y Perú. Hay muchos chilenos también trabajando en Nueva Zelanda, en Australia. Un momento en que, por ejemplo, si uno es soltero y no tiene mayores aprensiones de estar lejos de los papás, muchos se van. En este momento un país que brinda gran satisfacción de vida es Nueva Zelanda. Tiempo atrás fue Australia, seguramente más de alguno de ustedes tiene familiares que vienen a Australia. Hubo un tiempo que se necesitaba mucha mano de obra en Australia y se fueron muchos chilenos para allá. Una de las principales colonias en Australia es la chilena. Así como también se fueron a Suecia, a Noruega, antes y después del golpe de Estado. Entonces hay muchos chilenos afuera. Por eso se dice que hay chilenos en todo el mundo. Sí, es loco eso, ¿eh? Porque no somos un país tan re chico, pero hay chilenos realmente en todo el mundo. Profe, disculpe, ¿usted el que tiene pájaros? Sí. Ah. Es que estoy con audífono y lo siento así como súper fuerte y me molesta un poquito. Sí, bueno, no puedo hacer nada, pues, tendría que dormirlo. No le puede bajar el volumen a los pájaros. No se le puede dejar. O sacarlo al patio, no sé. Es que afuera Que está yo muy también tengo helado. esos pájaros. También tengo esos pájaros y hacen tanto ruido. ¿Las catitas? Sí, Catita, sí. Ya. Son bien chillones. Sí. Bueno, es por la contingencia, porque yo no acostumbro a hacer clases desde mi piso. Los pájaros no los he sacado porque afuera está muy helado, ¿ya? Si fuera día de sol, ya los habría sacado ya. ¿Qué les iba a decir? ¿Cuánto creen que vale cada neumático de estos que estamos hablando del camión ese? Sus 20 4 millones cada uno. millones. 45 millones. 35 millones. 50 millones. Ya les había dicho. Sí, ya lo había dicho. Uy, No. Sí. Lo había dicho. Ya, bueno, cada neumático, por el precio del dólar actual, que está muy alto, ¿cierto? Vale aproximadamente 45, 50 millones de pesos. Entonces, Cada solamente neumático. en neumático nomás, es puro neumático nomás. Ni siquiera estamos hablando del motor, ni de la llanta donde va montado el neumático, ¿cierto? Que es puro acero. cualquier plata. Entonces, solamente en neumático ese camión va con 300 millones de pesos rodando, que son 6 ruedas. O sea, con un neumático de esos me compro 3 camionetas. Entonces, en minería estamos hablando de muchos recursos, mucho dinero. Por eso se tiene que hacer trabajos de exploración, de prospección minera, para estar seguro dónde invertir. Por cada 10 proyectos de inversión minera, uno que salga rentable es excelente. Prospección significa buscar nuevos yacimientos. ¿Por qué? Porque los yacimientos no son recursos renovables. Son recursos naturales, pero no son renovables. Los bosques son recursos renovables si es que después de cortarlos vuelvo a plantar. En el caso de los bosques, por ejemplo, para la celulosa. Aquí hay muchos bosques, ¿cierto?, en el sur. Pues en realidad no son bosques, ¿eh? O la gente habla de bosque, pero no son bosques. Bosque cuando es nativo. Son plantaciones de monocultivo, ¿cierto? Monocultivo que es muy dañino para el medio ambiente. El monocultivo en este caso sería el eucalipto o el pino insignia, que no son nativos de acá. ¿El eucalipto de dónde son? ¿Quién sabe? O pensaban que eran chilenos. El eucaliptus es... Creo que es argentino. No, nada que ver. El eucalipto es australiano. Por favor. Los koalas se alimentan de las hojas de Está un eucalipto. poquito lejos. Los koalas. El aromo, el árbol que ustedes todos conocen en primavera, que se pone amarillo y que a muchos les provoca
alergia, el polen del aroma, también es de Australia. Hay muchos árboles introducidos en Chile que daña mucho. El aroma es súper, bueno, yo cacho todo esto porque tengo un magíster en medio ambiente. El aroma hace mucho daño porque crece muy rápido, consume mucha agua y va creciendo más rápido que la flora nativa. O sea, se va esparciendo, ocupando cada vez más área. Y eso implica que ocupa los nutrientes de las especies nativas, el agua de las especies nativas y las va ahogando. ¿Ya? Entonces, el aroma, si bien es bonito, todo lo que quieran, es muy dañino para la flora nativa nuestra. Entonces, donde plantan un aroma, después al poco tiempo, cruzando la calle, también hay aroma, porque es muy fértil en nuestro suelo. El eucalipto es prácticamente un árbol, bueno, todos los árboles son combustibles, pero el aceite, la savia que tiene el eucalipto es muy combustible. Igual la del pino insigne. El pino insigne es el pino que uno ve hacia el sur que está plantado. Pino radiata también le llaman, pino radiata o pino insigne. Ese pino radiata no es de acá tampoco, es de Norteamérica. De Norteamérica. Es el bosque que nace de forma natural en Estados Unidos, en Canadá, ¿ya? Entonces, claro, se da muy bien acá, pero daña el medio ambiente. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, aquí no hay hongos, bacterias que se alimenten de esa pajita que va cayendo, que son las hojas del pino, y va cayendo, acumulándose y va acidificando los suelos. Y después no puede crecer nada más ahí, nada más. Ahí se ve una flota de camiones, ¿cierto? Ya, imagínense la plata que hay metida ahí. Millones de dólares. Millones de dólares. Si un camión de esto debe costar por lo menos $1.000.000 o $2.000.000. Imagínense cuánto dinero hay ahí. Aparte de eso, tengo que tener neumáticos, tengo que tener repuestos, tengo que tener talleres donde se pueda hacer la mantención de estos equipos. Entonces, tener una mina como Saldívar, como Doña Inés de Coyehuasi, escondida en un rajo también, escondida en la mina productiva más grande de cobre del mundo, la mina escondida, que es de la empresa BHP Billiton. También es dueña de Saldívar y otras mineras en Chile y el mundo. Son grandes conglomerados, como le llaman los grandes transnacionales, que invierten en distintas partes del mundo, empresas mineras. ¿Por qué? Porque nosotros los chilenos no teníamos los recursos para prospectar y menos explotar esos yacimientos. Entonces llegaron gringos acá, cuando hablo de gringos me refiero a norteamericanos, canadienses, sudafricanos, japoneses, prospectaron, de acuerdo a nuestra ley, cualquiera puede prospectar, y teniendo los recursos cualquiera puede explotar cumpliendo las leyes laborales y las leyes ambientales, hoy en día, porque antes no había leyes ambientales. Entonces, Chile fue un gran punto de inversión para la minería. Bueno, y eso es lo que nos ha dado fruto en el sentido que hoy en día Chile es bien distinto al resto de Latinoamérica, ¿ya? Se dice que somos los ingleses de Sudamérica. Es decir, la minería ha favorecido el crecimiento y el desarrollo del país. Si bien muchas minas, la mayoría no son nuestras, en el sentido que la plata, los recursos que se sacan, se van para afuera, pero igual nos derrama riqueza, porque todos estos viejos, los que manejan esto, son chilenos. ¿Cuánto creen que gana un operador de estos equipos? Un camionero de estos, ¿cuánto creen que gana? 4 millones. Como 2 palos, ¿no? A lo menos 2 millones de pesos. ¿Ya? O sea, cualquier operador de estos que está ahí gana más que el profe. Y yo soy ingeniero en mina, ingeniero civil industrial, tengo un magíster en gestión ambiental, ahora estoy terminando un magíster en geomecánica. Y así mucha gente que tiene estudios y está mal, como dice, está mal pelado el chancho. ¿Para qué hablar de los futbolistas? Bueno, pero ¿quiénes son los que ganan mucha plata? Los que están en grandes equipos,
qué sé yo, como el Barcelona o el Real Madrid. Son mínimos también. Para que nazca un Sánchez o un Vidal, es como 1 cada 2 millones de personas. 1 cada 2 millones, más o menos. Entonces es muy difícil llegar a esos niveles. Entonces el que se entusiasma por el fútbol, claro, le puede ser bueno para el fútbol, va a llegar, no sé, al Santiago Morning, al Wanderers, pero no va a ganar las lucas que gana Sánchez, ni a cañones. Entonces la mayoría de los futbolistas chilenos gana lo suficiente como para vivir nomás. Hay muchos viejos que ganan 500 lucas, no más que eso. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, en realidad usted mencionó los teletransportadores. ¿Qué tan cierto es que ahora está todo bajo tecnología, que ya no se va a necesitar? Por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Estos chicos que hacen un curso de manejo de camiones, tiene un nombre, no lo recuerdo. Operadores, camioneros, operadores mineros. Claro, pero por ejemplo, claro, Hay muchas por cosas que ejemplo, la se han... empresa Tech, no sé si la ubica, ¿Qué cosa? la empresa Tech, Sí, una minera canadiense, que no está usando, ¿perdón? TECK. Exacto, esa misma. Ya no está usando operadores camioneros, sino que está usando su tecnología y sus camiones van a ser transportados por solamente señales. ¿Cómo? ¿Qué sabe de eso al respecto? Como mencionó que gana 2 millones de pesos, ya no es, ya no ya no es una opción trabajar aquí. La mayoría de esas empresas trabajan con operación remota. Los que trabajan así, trabajan con operación remota. O sea, hay un viejo detrás de ese camión, ya que está operándolo a distancia, ¿ya? Digamos, a control remoto. Claro. Y otros sí, las menos empresas tienen sistemas de automatización más sofisticados, que está prácticamente robotizado el tema. Pero aún así siempre hay gente detrás de eso. Si no, no es que dejen puros robots trabajando. Si alguien se tiene que hacer cargo de la mantención de los robots, de la mantención de los equipos, siempre se va a necesitar gente. Es decir, pueden haber menos operadores de camiones, pero van a haber más electrónicos, van a haber más computines, van a haber operadores telecomandados, o sea, operadores, pero que no están dentro del camión, sino que a distancia los manejan, van con A cámaras. distancia. ¿Eso vendría siendo el futuro en cuanto a esa área específicamente? ¿O usted cree, a base de su opinión? Podría ser, pero eso también es muy, muy costoso, si no es barato, toda esa tecnología. Así como hay gente que descubrió un material nuevo ahora que podría reemplazar el cobre en el futuro, que transmite de mejor manera la electricidad que el cobre, que es mucho más flexible, es transparente, más resistente que el acero. Se descubrió ese material que es en base a carbono, pero para producir ese material a escala industrial, como se produce el cobre, o el alambre de cobre para la electricidad, falta mucho todavía porque eso se está produciendo a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, de aquí a que se reemplace el cobre, podrían pasar perfectamente 60, 80, 100 años. Estoy hablando del grafeno, no sé si han escuchado hablar del grafeno. El grafeno es una formación de carbón, así como el diamante es carbón, no sé si ustedes sabían, el diamante es carbón. O sea, si usted tiene hace un pedazo de diamante y lo tira al fuego, se va a quemar como un palo. Así que ojo con... El grafeno también es carbón, solo carbón, pero está amarrado de otra manera, los enlaces de carbón, que hace que sea muy resistente, flexible, transparente, y además transmite la electricidad mejor que el cobre. Pero producir eso a manera industrial, como se produce el alambre de cobre para la transmisión eléctrica, falta mucho todavía, pues, es muy caro todavía producirlo, muy costoso. Entonces para eso acuérdense que el auge del cobre nace producto de la electrificación de las ciudades.
Antes de que hubiera electrificación de las ciudades, se explotaba cobre, pero no tanto. Pero cuando empezó la electrificación, ¿cierto? Producto de Edison, Tesla, y empezó a llegar la electricidad a la ciudad y se reemplazaron los faros a gas por electricidad, por ampolletas, empiezan los tendidos eléctricos. Y ahí es cuando se dispara el precio del cobre. Y se empieza a requerir cobre en todo el mundo. También producto de la revolución industrial. Entonces, si bien existe eso del telecomando, de la automatización, todavía se necesitan camioneros, todavía hay gente, hay operadoras, ustedes saben que hay operadoras, mujeres, que manejan estos camiones. Hoy en día, por las leyes, creo que las empresas tienen que tener a lo menos el 5% de su planta, no sé si ha aumentado o no, o de aquí al 2030 va a pasar a ser el 10%, a lo menos el 10% tienen que ser mujeres. Antes no entraban muchas mujeres, ¿verdad? Pero el 93 entraron las mujeres a la minería por primera vez. Al principio había, obviamente, los viejos eran reacios que entraran las mujeres. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? Se supone que la mina es una mujer, pues, una hembra. Entonces, cuando entraba la mujer a la mina Bueno, celosa. se pone celosa. Entonces empezaba a matar a los viejos. Pues empezaron a haber derrumbe, ocurría cualquier derrumbe, le echaban la culpa a la única secretaria que estaba en la mina, o a la señora que fue a visitar no sé qué cosa, o a la enfermera que entró a sanar a un viejo porque se accidentó, a la culpa de la vieja, se murieron 4 viejos. Entonces, de ahí viene el tema de que era como mal visto que las mujeres entraran a la mina, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. En el 93 entraron las primeras mujeres a trabajar en minería en Chile, el 93. Yo cuando llegué a trabajar en el 99, ya habían hartas mujeres, obviamente no son mayoría, ¿ya? De cada 100 compadres habían 10 mujeres, por decir un número. La mayoría es verdad, la mayoría eran secretarias, la mayoría trabajaban en el casino, la mayoría, pero también habían ingenieros. Total, el año 99 han pasado 21 años. Hoy en día hay mucho más mujeres ingenieros y en cargos técnicos y en cargos importantes. Por otro lado, la mayoría de las mujeres, porque somos distintos, eso los hombres y las mujeres no somos iguales, por mucho que queramos parecernos, hay hombres que les gustaría ser mujer, o hay mujeres que les gustaría ser hombre, somos distintos, físicamente somos distintos, la mujer es mucho más resistente emocionalmente que el hombre. Generalmente cuando una mujer deja a un hombre, el hombre queda hecho pedazo. En cambio, la mujer se tiende a, si bien también puede sufrir, tiende a sobreponerse y por eso hay muchas mujeres que han criado sin un varón acompañándola. Son más valientes en el sentido de la operación, inyección, los hombres, nosotros somos más cobardes en todo eso. Pero por otro lado, nosotros los hombres somos más dados a la pelea, a la guerra, ¿cierto? Por nuestra testosterona. Por eso la mayoría de los soldados, la mayoría de las Fuerzas Armadas tiene hombres, ¿ya? El hombre es como más valiente ante el tema de la guerra, del choque cuerpo a cuerpo. Pero es porque somos distintos nomás, pues así de simple. La mujer está más relacionada con la parte humana, está comprobado que el cerebro de la mujer está más ligado a la parte humanista, a la parte artística, pero también hay mujeres súper cabezonas en la parte, yo conozco físicas, químicas, que son capísimas, pero no es la mayoría. La mayoría de los físicos, químicos, matemáticos tienden a ser hombres. Y no es un tema de que uno sea superior a otro, simplemente tienen gustos distintos y habilidades distintas. Yo, por ejemplo, jugaba rugby en la universidad. Era inaceptable o no era creíble que algún día iban a jugar las mujeres rugby. Pero hoy en ¿Quién día como usted, profe? ¿Quién como usted hace de todo? pero en la universidad por allá no juego ya. Y, Básicamente es una máquina. Una máquina sin cables. Claro. y hoy en día las mujeres juegan rugby, sacan la cresta y no tienen ningún problema. Entonces hay muchas mujeres que han llegado a ocupar lugares que antes eran como socialmente vistos solamente para trabajos de hombres,
pero hoy en día eso ha cambiado. Pero en general no son la mayoría, pues así como yo también pude haber estudiado pedagogía en educación básica, o pude haber sido estudiado educación diferencial o educación parvularia, porque no hay ninguna parte que diga que un hombre no puede estudiar eso, ¿cierto? Pero la mayoría son mujeres, pues, porque tienen gustos distintos, en general. Uno puede generalizar, ¿cierto? De acuerdo a eso, generalmente ingeniería o las llamadas cienciaturas como la física, la ingeniería, no hay muchas mujeres, la ingeniería mecánica, pero también hay, cada vez hay más. Pero antes, por ejemplo, como habían tan pocos, los profes como que le hacían la cruz. Por ejemplo, cuando yo estudié no había ninguna mujer. Hoy en día hay ingenieras en minas estudiando en los cursos. Los profes le hacían la cruz, pues. No, usted no puede estudiar esto, así que la jodían con las notas. Y al final terminaban abandonando. Pues la mujer se ha sobrepuesto a todo eso. Ya, ahí tengo otra operación, una operación que se llama carguío y transporte. Así como tenemos perforación y tronadura, después de la perforación y la tronadura, debo cargar el material que estoy sacando. Para eso está ese equipo grande que ustedes ven ahí, que es una retroexcavadora hidráulica. Retroexcavadora hidráulica. Esa retroexcavadora hidráulica está cargando un camión fuera de carretera. Esa operación se llama carguío y transporte, y es súper importante y primordial también en minería. Entonces ese equipo se llama retroexcavadora hidráulica, y esto es un camión fuera de carretera. Esa imagen podría ser los bronces, es bien probable que sea los bronces, o podría ser andina, ¿ya? Son minas que están a 4.000 metros de altura. Los bronces están en la región metropolitana y andina está aquí en la quinta región, pero están pegados los dos yacimientos, ¿ya? Aquí tengo los bronces, acá tengo andina. De hecho, el yacimiento es el mismo. Por un lado está explotando Anglo American, los bronces, y por otro lado Codelco, andina. El yacimiento es el mismo, ¿ya? Es tan grande el yacimiento que es el mismo. Obviamente las condiciones laborales en esta mina son duras, por el clima especialmente. Muchas veces los viejos quedan encerrados allá por una semana, 2 semanas, y no pueden salir, se refugian en la mina subterránea. Gran parte de las operaciones son superficiales hoy en día. La mina subterránea, sí. Un ejemplo de alguna empresa que trabaje como en ese tipo de sector. Alguna minera que se dedique en ese sector ¿Cómo es este sector? No le entiendo la pregunta. Por ejemplo, se dedica a explotar solamente cosas en el sector. Se guateó su... No le escuché nada. Te guateó. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Una empresa que se dedique al sector andino, sector con ese tipo de temperatura, a lo que acabas de mencionar. Por eso, andina, ¿Cómo? los bronces, son empresas mineras que tienen mucha gente trabajando ahí. En donde hay empresas más chicas, que son las contratistas, que si bien no son de la parte de Codelco o parte de Anglo American, prestan Los servicio. bronces. Los bronces es una mina que antes se llamaba la Disputada de las Condes. Originalmente era una mina subterránea, al igual que andina. Andina parte como mina subterránea. El Soldado era una mina subterránea originalmente, pero hoy en día se están explotando a cielo abierto, principalmente. Los bronces, andina y el Soldado son mineras explotadas a cielo abierto, pero originalmente partieron como minas subterráneas. El Soldado y los bronces pertenecen a Anglo American, una empresa norteamericana. Andina pertenece a Codelco, pero
cada vez las minas tienen menos gente de planta, menos gente de planta. Los mineros que realmente ganan plata, ¿ah?, son la gente de planta. ¿Qué significa gente de planta? Gente contratada por la empresa. Por Codelco, por Anglo American, por Barrick, por Antofagasta Minerals, por BHP Billiton. Esos son los viejos que ganan plata. Pero esos son el 30% de los viejos que trabajan, o menos a veces. El 30%. Por ejemplo... La mayoría son jefes, po. No, nada que ver eso, no estamos hablando de ser jefe. Estamos hablando de que la mayoría de la gente que trabaja en estas mineras no es gente de planta, no pertenecen a Anglo American, no pertenecen a Codelco, no pertenecen a Barrick, no pertenecen a Antofagasta Minerals, no pertenecen a BHP Billiton. Son empresas contratistas, empresas chilenas generalmente o españolas que prestan un servicio a la empresa mandante, que en este caso sería Codelco, Antofagasta Minerals, Barrick. ¿Ya? ¿Se entiende? Así como en la universidad hay una empresa que presta el servicio de aseo, que es Eulen, hay otra empresa que presta el servicio de seguridad, que no me acuerdo el nombre en este momento. No son empresas que pertenezcan a la planta de la universidad. Así como hay profesores part-time y a honorarios en la universidad, que no son la mayoría, que son la mayoría, perdón. Los profes part-time y los honorarios son como el 70% de los profes que trabajan en la universidad. Un 30% son profesores de planta, que son parte de la universidad. ¿Se entiende o no? Eso significa trabajo terciario. Entonces, la mayoría de las personas, la mayoría de los mineros, la mayoría de los ingenieros trabajan en empresas contratistas. Yo cuando trabajé en el Teniente de Codelco, no era de Codelco. Era de una empresa contratista que se llamaba Sixa Chile, que era una empresa española para más remate. Y por ejemplo, Sixa cobraba por mí, el año 2000, cobraba por mí a Teniente 2 millones de pesos. Pero yo recibía 700.000 pesos. Estoy hablando del año 2000. O sea, de los 2 millones que cobraba Sixa por mí, 700.000 pesos eran para mí y 1.300.000 pesos para Sixa. Así funcionan. ¿Ya? Entonces la mayoría de la gente que trabaja en minería no es de planta. Y los de planta son los que ganan realmente plata, porque ganan el doble que los viejos contratistas. Si yo como ingeniero en mina ganaba 700.000 pesos, los viejos que eran de teniente en ese momento, en el año 2000, ganaban el doble, pues 1.400.000. ¿Se entiende? Entonces lo más probable es que ustedes el día de mañana, al igual como me pasó a mí, sean contratados por empresas contratistas. Eso no significa que sea malo, pero no van a ganar lo mismo que los viejos, porque todos dicen, no, que los mineros ganan mucha plata. Tienen los que trabajan en Codelco, los que trabajan de planta en escondida, o sea, que son sus patrones de BHP Billiton. Los otros viejos, los contratistas, sí ganan más que la gente que trabaja en ciudad, pero no al nivel que ganan los viejos de planta. ¿Ya? Por ejemplo, los viejos de planta, cada 2 años les pasan bonos de 15, 20 millones de pesos. Ustedes ven en las noticias eso. Pero esos son los viejos de planta los que reciben esos bonos, no las empresas contratistas. ¿Ya? Digamos. Uno para hacer de planta, eso va a la empresa, Pituto, bueno, Pituto yo creo que sí, pero ¿cómo nunca pasó a planta? El pituto es muy... Pero aún así, por ejemplo, yo tenía un compañero, cuando yo me tocó trabajar en el Teniente, en el año 2000, tenía un compañero que era de la Universidad de Chile, ingeniero civil en mina. O sea, se podría decir que era de la mejor o una de las mejores universidades del país. Era ingeniero civil en mina, su papá llevaba 20 años trabajando en Codelco. El viejo era de Codelco, el papá, pero nunca lo contrató la empresa, a mi compañero. El papá trabajaba en Codelco, 20 años, era Codelco. Mi compañero era ingeniero civil en minas de la Chile, pero nunca lo contrató la empresa. O sea, tampoco es seguro que te vayan a contratar. Tienen más posibilidades los que tienen un papá, especialmente un papá o una mamá que trabaja en la empresa. Pero eso no significa que vaya a ser así. Va a depender de quién se la juegue por ti,
Y hoy en día cada vez las cosas, acuérdense que eso se llama, eso es corrupción, pues cuando yo meto a alguien porque es mi hijo o mi hermano, eso no es bien visto hoy en día, ¿cierto? Por eso a los diputados los molestan cuando contratan a su señora de secretaria o a su hijo de no sé qué cosa. Si bien se da eso todavía, es muy mal visto. Entonces, hoy en día cada vez las contrataciones son más transparentes, entre comillas, ¿ya? Entre comillas. Entonces se abren las postulaciones a todo el mundo. Postula a todo el mundo. Pero generalmente, todavía lamentablemente, queda el que quiere el jefe, ¿ya? Independiente que se abra. Yo postulé muchas veces a empresas, a llamados públicos, y llegué hasta, no sé, pues de 100 compadres, de 300 compadres, llegué hasta la terna, después de varias entrevistas, pero al final contrataban al hijo de, o al sobrino de, o al compadre que era del partido, porque generalmente los cargos altos van variando, los directores, los gerentes de las empresas, por ejemplo, estatales, como Codelco, Enami, el Cerna Geomín, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, todos esos cargos que tienen que ver con cargos públicos. Los cargos altos son gente que está asociada a quien está gobernando. Por ejemplo, si está gobernando la derecha, van a poner a puros viejos de derecha en los cargos altos. Si está gobernando la izquierda, van a poner a puros viejos de izquierda del Partido Socialista o del Partido PPD en esos cargos. Entonces, por mucho que los llamados sean públicos, el día de mañana finalmente queda el compadre de, el hijo de. ¿Se entiende? Ya, chiquillo, ya llegó la hora para terminar. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana ya. ¿Ya terminó? Sí, pues, Profe, tengo una consulta. Profe, dígame. que por ejemplo yo vine en horario ayer, en la tarde tendríamos este ramo también. ¿Es verdad o mentira? Mentira. Ah, ya. Siervo. Menos mal. Porque eso es lo que me mandó el jefe de carrera. Ya. No, Está clarito. tenemos la mañana nomás el día jueves. Profe, ¿va a subir las dos clases? Sí, una vez Que que no la vi. se grabe el video, voy a subir la clase. Ah, ya. Gracias. Es que Traten de mantenerse todos contactados en un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto. Sí, profe, sí lo tenemos. Ya. Acuérdense de mandarme la lista. Violeta está encargada de la lista, si no me equivoco. ¿Está Violeta por ahí? Bueno, hay que reemplazar a la Violeta. ¿Quién es la que me hablaba y me hacía preguntas? ¿La Javiera? ¿Yo? ¿Quién es No la que sé. me hacía más preguntas en clase? Yo creo que Javiera. Ay, ¿Qué yo qué? Me hicieron Javiera. varias preguntas pues, sobre ¿Quién me preguntó sobre Delegada. la automatización de la yo, actividad? Valentina y Banco. Ah, esa yo no fui. Ah. Valentina y Banco, profe. ¿Valentina cuánto? Vivanco. Ya. Hágase cargo usted entonces, pues Valentina, del listado de hoy. Ah, ¿viste? ¿Yo? ¿Por qué No, hablaban de pero si Valentina? designo a la Violeta. No, dale la nota. Sí, pues si la Violeta no está. Pues. Oye, Ya. chiquillo, hay harto. Hay Así otra que se persona que mandan no el está listado. metido en el grupo de WhatsApp. No me pueden llegar más de 23 firmantes, porque ha sido el máximo que ha habido en clase. ¿Ya? Así que sean veraces y me mandan solamente los que estuvieron. ¿Ya? Ya. ¿El correo dice usted? Por correo me mandan una foto o un archivo en Word de ¿De la todos los que lista? estuvieron en clase, la lista. Ya, perfecto. Sí. Arriba tiene que decir introducción a la minería, ponen la fecha Ujú. y el nombre, un apellido y el root. Un nombre, un Ya. apellido y el root. ¿Ya? Adjunté mi número telefónico igual para la gente que no está, en caso de que se corte y no alcancemos a ver su WhatsApp para agregarlo al grupo. ¿Cómo no lo entiendo? No, a los compañeros que no están en el grupo de WhatsApp, en caso de que no se le agreguen, que agreguen mi número
y lo agregamos. Y me mandan, Y que sea corta la el, llamada. me mandan el correo. Espérate, me mandan el correo acá, miren. Ese es mi correo. Profe, Ese es mi correo. Ahí me lo mandan. El listado. Entonces, ¿quién va a Profe. estar encargada? ¿Quién me dijo Profe. el nombre? Javiera, ¿no? Que ¿Cómo? yo. ¿La ¿Quién Javi es o la...? Profe, una La consulta. Javi, nuestra presidenta. ¿Qué pasa conmigo? Ah, Ya, pues, ¿quién va a enviarle el listado hoy día? Profe, yo se lo envío, no se preocupe. Una del Profe. curso lo va a enviar. Una Ya. consulta. ¿Usted ya subió material al aula? Las clases sí, pues. Este Que lo que no pasa va- es que no, es que no me aparece ni siquiera la asignatura creada como curso en el aula. Es porque el SIGA no se ha actualizado. A mí tampoco. Tengo la tarea No, todavía. no, Pero... el SIGA es una cosa, el aula otra. Yo estoy metiendo No, en el porque aula donde el aula supuestamente suben se las sigue